Como ya comentó el doctor Wolper, lo que quiero hablar es a quién, cuándo y con quién vamos a tratar para hepatitis B. Entonces, brevemente vamos a tratar epidemiología y virología, la historia natural de la enfermedad, cuáles son los estadios de la hepatitis B y cómo se clasifica. Esto es bien importante para poder determinar quién necesita ser tratado, cuáles son los marcadores biológicos que vamos a utilizar para poder determinar nuevamente a quién vamos a tratar y en qué momento vamos a dejar de tratar, cuáles son los principios para el tratamiento, cuáles son las opciones farmacológicas. Vamos específicamente a tratar de la combinación de interferón pegilado con los análogos de nucleósidos o los inhibidores de la polimerasa. Vamos también a discutir cuándo vamos a suspender el tratamiento y en quién se puede suspender el tratamiento. Y vamos brevemente a hablar sobre casos clínicos. Bueno, como ustedes ya saben, el virus B es altamente prevalente, especialmente en algunas regiones que tienen una prevalencia de más del 8%, prácticamente lo que es África, Asia y algunas regiones de Sudamérica. En México no lo es tanto. En México tenemos una prevalencia que es menor al 2% y que junto con el resto de Norteamérica, excepto por algunas regiones en Canadá, somos de baja prevalencia. Algo de virología para empezar, es un ADN de cadena doble, tiene una estructura circular, hay dos partículas circulantes, lo que se llama la partícula de Dehn, que es la partícula infecciosa que contiene todo el completo producto viral y que puede llegar a infectar, que es infeccioso y que puede lograr la replicación, y la otra partícula que es no infecciosa y que es la que contiene el antígeno de superficie. Viéndolo en esta caricatura o en esta imagen podemos ver que el virión tiene la polimerasa hacia adentro, tiene el core y tiene el antígeno de superficie y viene en una partícula que es lipoviral, viene combinada con diversos lípidos. El ADN es de doble cadena y lo que es importante mencionar es que las cadenas están sobrepuestas y podemos ver que hay 4 diversas sobreposiciones de cadenas, y esto es importante no porque nos intente tanto la virología, sino porque al momento el antígeno E requiere tanto la parte de precore como la parte core, por lo que cualquier mutación precore o mutación core va a llevar a que no se logre sintetizar el antígeno E y por lo tanto vamos a perder el marcador. Pero esto significa que la pérdida del antígeno E no necesariamente está dado por el mayor control inmunológico que logran los linfocitos o que logra el sistema inmune contra el virus, sino que puede ser simplemente por una mutación, que en este caso es la mutación del precore o la mutación del promotor básico del core. El ciclo viral también es relativamente sencillo. El virus entra, está el ADN de doble cadena. Esto es muy importante porque todo se lleva adentro de la célula, a diferencia del virus C, adentro del núcleo, perdón, a diferencia del virus C, que todo se hace en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí toda la replicación es dentro del núcleo y el ADN se puede incorporar al ADN de la célula, lo que favorece la estancia del ADN y por lo tanto inclusive la formación o favorece el desarrollo de hepatocarcinoma. Eventualmente, como pueden ver aquí, está la polimerasa. La polimerasa va a permitir, es una transcriptasa reversa que a la vez duplica el ADN y logra el ensamblaje, o es lo que permite el ensamblaje del virus. Es bien importante saber cuándo el paciente fue infectado. Aunque probablemente aquí en México no tengamos tanta migración, en Estados Unidos y especialmente en Canadá existe una gran cantidad de pacientes que vienen de Asia o de África y que estos pacientes tuvieron una transmisión vertical. Cuando la transmisión es vertical o al momento del nacimiento o cercano al nacimiento o hasta el primer año después del nacimiento, el 70 al 90% de los pacientes van a tener una hepatitis B crónica. Cuando la infección se da entre el primero y el quinto año de nacimiento, la infección crónica ocurre en alrededor del 30% de los pacientes, pero la infección en adultos, y que es lo que más comúnmente vemos en México, solo lleva a cronicidad en 5 al 10%. Y estos son especialmente los que están dados por transfusiones, por relaciones sexuales o por drogas intravenosas. Entonces es bien importante saber cuándo es que nuestros pacientes fueron infectados para saber la cronicidad. La historia natural es como se puede ver aquí. Esto es lo que nosotros vemos principalmente lo que nosotros no vemos tan frecuentemente, que es cuando la transmisión es vertical, que la mayoría va a pasar a una fase crónica. Son pocos los pacientes que tienen una seroconversión espontánea, menos del 30%. Por tanto, 70-90% van a la fase crónica. De estos, 25 al 40% van a progresar a cirrosis
y de estos aproximadamente el 5 al 30% tendrán hepatocarcinoma después de 5 años de cirrosis. Esto nos da que después de 20 a 40 años de infección, alrededor de 1 de cada 4 pacientes infectados son los que van a progresar hacia cirrosis y hepatocarcinoma. Esto es lo que vemos nosotros de manera más frecuente, que es una gran tasa de seroconversión o una gran frecuencia de seroconversión espontánea. 95% de los pacientes llegan a seroconvertir, pierden el antígeno S, eliminan el DNA viral. Solo 5 a 10% pasan a la fase crónica. De estos, igual alrededor, como vimos en la diapositiva previa, 25 a 40% van a progresar a cirrosis. Esto significa que en 20 a 30 años de enfermedad, 5% van a llegar a desarrollar cirrosis. De aquí, el desarrollo de hepatocarcinoma sigue siendo, ocurre a la misma frecuencia que en la transmisión vertical, pero al final la razón por la que tenemos más casos con hepatocarcinoma por virus C en este país y en general en Norteamérica es porque nuestra transmisión de virus B ocurre principalmente en adultos y no a manera vertical, y es por lo que, por ejemplo, por lo que en China la principal causa de hepatocarcinoma es el virus B. Ok, esa parece un poco difícil, pero vamos a verla uno por uno. Es la clasificación de los distintos estadios de hepatitis B, y lo que podemos ver, esto solo ocurre en transmisión vertical, es lo que se llama la inmunotolerancia, que es cuando el paciente o cuando el niño o el recién nacido queda infectado inútero, está expuesto al antígeno E. El antígeno E genera una especie de inmunotolerancia, por lo que el sistema inmune no puede reconocer al virus como un cuerpo extraño. De tal manera que no hay ataque del sistema inmunológico contra el virus. Hay cargas virales muy elevadas, más de 8 a 10 logaritmos en unidades por mililitro. La ALT está normal, y si le tomamos una biopsia a esos pacientes, la biopsia no tiene ninguna evidencia de inflamación o fibrosis. Por supuesto, el antígeno de superficie y el antígeno E son positivos. La fase inmunoactiva es cuando el sistema inmunológico despierta, reconoce que este cuerpo es extraño y empieza a atacar el virus. Para entonces, existe ya inflamación en la biopsia, la ALT está elevada, los antígenos S y E siguen estando presentes, y la carga viral empieza a disminuir al orden de 3 a 6 logaritmos, o de 4 a 6 logaritmos, digamos. Eventualmente, lo que puede ocurrir es que, como les mencionaba, por las mutaciones, ya sea del preCOR o la mutación del promotor basal del COR, llevan a que no se produzca el antígeno E. No se produce el antígeno E, pero sin embargo el virus sigue estando ahí, el virus sigue estando activo, y eso es lo que podemos ver como la fase de hepatitis crónica B sin antígeno E, en la que se pierde el antígeno, se gana el anticuerpo, sigue el antígeno de superficie, la carga viral baja, mas sin embargo el daño sigue siendo el mismo. Esto es probablemente la hepatitis que hay que tener más cuidado, porque es la que con mayor frecuencia nos confundimos y creemos que el paciente ya pasó a una etapa en la cual va a tener menos riesgo, mas no necesariamente va a ser así. Ahorita vamos a ver algunas estrategias para identificar. La hepatitis B activa, en cuanto a serología, y aquí es donde está la confusión, es igual a la hepatitis B crónica con antígeno de superficie negativo, mas sin embargo en este caso la carga viral es menor a 2000 y la ALT se normaliza. Eventualmente, conforme se gana el control inmunológico del virus, llegamos a perder el antígeno de superficie, que es lo que se conoce ya como respuesta completa, y luego ya podemos ganar el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es lo que se conoce ya como una hepatitis B crónica resuelta. Entonces, conforme nos ponemos hacia abajo, aumenta el control inmune y disminuye el riesgo de desenlaces clínicos adversos en nuestros pacientes. Eventualmente lo que ocurre es que los que están aquí en rojo son los que están en fases activas, los que progresan a cirrosis, y son solo 25 a 40% del total de pacientes infectados. Esto significa que alrededor de 2/3 partes de nuestros pacientes no requieren tratamiento. Decíamos entonces que la hepatitis B con antígeno E, en ausencia de antígeno E, se presenta, y usualmente lo que nosotros vamos a ver es que cuando viene, después de la fase de inmunotolerancia, cuando viene el control, el reconocimiento inmunológico y el ataque inmunológico contra el virus, hay una elevación en la ALT, hay una disminución en la carga viral, y eventualmente las dos se quedan bajas, y sabemos que en estos pacientes el control inmunológico del virus está empezando. Sin embargo,
en alrededor del 20 a 40% de los pacientes va a haber episodios en los que suba la carga viral, en los que suba la ALT, y estas intermitencias de hepatitis activa son las que son difíciles de distinguir. Y son precisamente las que lo que les comento acá, que son estos pacientes los que tenemos que distinguir muy claramente, y como nos recomienda tanto la Asociación Americana como la Asociación Europea, es que busquemos el antígeno E, que busquemos la ALT y la carga viral cada 3 meses durante al menos un año, para estar seguros que aquellos que son antígeno E negativos no estén en una fase activa, sino que sean realmente pacientes inactivos. Y esto lo vamos a saber porque la ALT está normal y porque la carga viral se encuentra abajo de 2000. Vamos a ver los marcadores biológicos que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, el antígeno E, decíamos, es un marcador muy importante, aumenta el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes que lo tienen presente y de falla hepática. Ahora, la edad a la que el paciente presenta la seroconversión es muy importante, puesto que afecta el diagnóstico. Miren en esta gráfica que los pacientes a su izquierda, que tienen una... ¿Es su izquierda? Sí, es su izquierda, perdón. Los pacientes a su izquierda que logran la seroconversión antes de los 30 años tienen el riesgo más bajo de pasar a una fase activa crónica, de tener cirrosis o desarrollar hepatocarcinoma, mientras que aquellos que lo hacen después de los 40 años son los que tienen el riesgo más alto para cualquiera de estos efectos adversos. Lo mismo con el antígeno de superficie. Cuando se pierde el antígeno de superficie, confiere un riesgo elevado para cirrosis y para hepatocarcinoma, y cuando se pierde, este riesgo se disminuye. Aquí estamos hablando de historia natural, todavía no llegamos a tratamiento. Pero la edad de seroconversión también es importante. El que seroconvierte antes de 50 años tiene un riesgo muy favorable o una muy poca posibilidad de tener un efecto adverso, prácticamente hablando de cirrosis y hepatocarcinoma, y el que lo hace después de los 50 años todavía tiene riesgo para cualquiera de estos dos problemas. El estudio REVEAL, que es un estudio que se llevó a cabo en Taiwán, se hicieron tamizajes de más de casi 20,000 pacientes y eventualmente se llegó a una muestra de 3,600 sujetos. En todos estos se midió la carga viral, y lo que este estudio nos logró identificar es que arriba de 3.3 logaritmos, lo cual equivale a 2,000 unidades, existe un riesgo incrementado para progresión a cirrosis y para progresión a hepatocarcinoma. De tal manera que sabemos que este es el punto de corte en el cual los pacientes tienen un riesgo más alto y lo que vamos a utilizar para identificar quiénes necesitan tratamiento. Recientemente, este mismo estudio actualizó sus resultados y encontró que aquellos que originalmente habían tenido más de 2,000 unidades, si por alguna razón el sistema inmunológico logró llevarlo a indetectable, el riesgo de progresión a hepatocarcinoma disminuía 5 veces. Entonces sabemos que el antígeno E, el antígeno de superficie y la carga viral incrementan los efectos adversos, y que en historia natural de la enfermedad, si nosotros reducimos o eliminamos estos marcadores biológicos, el pronóstico es muy favorable. Aunque no tendremos tiempo de discutirlo, hay muchos estudios que han demostrado que con cualquiera de los fármacos, llevando a estas estrategias o llevando a estos objetivos de tratamiento, igualmente los desenlaces son muy favorables, con menor riesgo de cirrosis y menor riesgo de hepatocarcinoma. Ahora, ¿a quién debemos tratar? Las dos asociaciones más importantes, la americana y la europea, determinan que el tratamiento está indicado en cualquiera que tiene una ALT más de 2 veces el límite superior normal, cualquiera que tiene una carga viral mayor de 20,000 unidades y cualquiera que en una biopsia tiene una carga viral igual o mayor al estadio 2 de fibrosis. Y esto también puede utilizar métodos no invasivos, como la elastografía de transición. El tratamiento puede considerarse, estos pacientes pueden tratarse cuando tienen ALT entre 1 y 2 veces el límite superior normal, cuando la carga viral está entre 2,000 y 20,000, y ahorita veremos específicamente en qué casos, e inclusive cuando el nivel de fibrosis es abajo de 2, pero existe un nivel importante de inflamación igual o superior al grado 2. Lo que es bien importante recalcar es que el nivel normal de ALT no es el que nos da el laboratorio, sino que está preestablecido como 30 para hombres y 19 para mujeres. Esto es como podríamos, un algoritmo de tratamiento para simplificando todo esto. Si tenemos una hepatitis crónica B y un poco tomando o retomando cuáles son los estadios, cómo vamos a clasificar a nuestros pacientes. Como veíamos, les había mostrado la gráfica con los cuadros rojos, que son los que progresan. Tenemos la hepatitis crónica B, que es el que tiene el antígeno E positivo y el antígeno S también positivo. Si la ALT está más de 1 o 2 veces el valor superior normal,
podemos proceder a tratamiento o bien podemos proceder a seguimiento cada 3 a 6 meses si tenemos alguna duda. Si una biopsia nos demuestra que el estado de fibrosis es igual o mayor a 2, tenemos que proceder a tratamiento. En el paciente con diabetes crónica B que tiene antígeno E negativo, nuevamente la ALT mayor a 1 a 2, en presencia de una carga viral mayor a 2000, debe tratarse. Cuando los dos están ausentes, se puede nada más seguir continuar con seguimiento cada 3 a 6 meses, y cuando tenemos solo una de las dos, tendremos que definir de manera independiente. Por ejemplo, la Asociación Europea sugiere iniciar tratamiento con más de una vez, mientras que la americana más de 2 veces el límite superior normal. Pero si tenemos un paciente que tiene entre 1 y 2 con carga viral elevada arriba de 2000, probablemente este paciente sí deba ser tratado. En cualquier caso, la fibrosis igual a mayor a 2 debe tratarse, y cualquier paciente con cirrosis, independientemente de cuáles sean los marcadores virales, si se demuestra que la elevación de ALT está dado por el virus, este debe ser tratado. ¿Cuáles son los pasos del tratamiento o los objetivos del tratamiento? El primer paso va a ser lograr que la ALT se normaliza y lograr que la carga viral sea indetectable. Luego, entonces, la seroconversión del antígeno E es el siguiente punto que nos permite disminuir el riesgo de desenlaces adversos. Como el tercer paso va a ser la disminución del antígeno, la pérdida o disminución y eventualmente la pérdida del antígeno S. Y fíjese que, por supuesto, en la hepatitis crónica, que es E negativa, nosotros no tenemos el paso 2, sino que del paso 1, que es ALT y disminución de carga viral, nos vamos a la pérdida del antígeno S. Y el paso 4, que es el más importante y que raramente lo logramos, es la seroconversión del antígeno S. O sea, se pierde el antígeno S y se gana el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Estos son los tratamientos que tenemos disponibles al momento, y está esto graficado de acuerdo a la reducción en la carga viral a 1 año de tratamiento. Fíjese que el interferón pegilado es de los que menos potencia tiene, solo logra reducir de 3.6 a 3.9 la carga viral, tanto para el antígeno E positivo como el antígeno E negativo, mientras que los dos más potentes son entecavir y tenofovir. La telbibudina es también potente, pero no la tenemos aquí en México. Adefovir realmente no es muy potente, tiene prácticamente la misma potencia que la adefovir, pero además tiene mucha toxicidad y no lo usamos mucho en la práctica. La amibudina todavía tiene utilidad, especialmente para prevenir recurrencia y en pacientes embarazadas, pero prácticamente todo paciente que inicie tratamiento actualmente debe hacerlo con entecavir y tenofovir o con interferón pegilado. Aunque el interferón pegilado parezca que no es tan bueno, lo que quiero mencionar o lo que quiero destacar de esta gráfica, es que la pérdida del antígeno E ocurre con mayor frecuencia a 1 año de tratamiento con el interferón pegilado, y que inclusive si nos seguimos a largo plazo, a 3 años, 54% de los pacientes pierden el antígeno E con interferón pegilado, solo el 23% con entecavir y alrededor del 40% con tenofovir. Probablemente esto sea muy parecido, tenofovir y entecavir. El resultado con entecavir ha estado a 5 años, el resultado con tenofovir a 7. Lo mismo para la pérdida del antígeno de superficie, que es, como mencioné hace rato, el último y más importante de los objetivos de tratamiento. 13% de los pacientes van a perder el antígeno de superficie con interferón pegilado a 3 años, y el análogo de nucleócidos o nucleótidos que más se le asemeja es el tenofovir, que a 7 años lo logra en hasta 12% de los pacientes. El 8% que ven allá en entecavir es a 5 años de tratamiento. Eso era para antígeno E positivo. Para antígeno E negativo, la historia no es del todo distinto. La pérdida o lograr la carga viral negativa, a pesar de que es bajo el porcentaje en pacientes tratados con interferón pegilado y alto en pacientes con tenofovir. Con entecavir todavía no se ha reportado a seguimiento largo. La pérdida del antígeno S ocurre en 12% de los pacientes con interferón pegilado, y esto es 0% de los pacientes con tenofovir y en alrededor del 3% de los pacientes con entecavir. De tal manera que, nuevamente, también para este grupo de pacientes, la mejor opción de tratamiento, si lo que buscamos es la pérdida del antígeno de superficie, es el interferón pegilado. En cuanto a resistencia,
La amibudina tiene un riesgo de resistencia alrededor de 15% por año, de tal manera que a 5 años casi el 80% de los pacientes serán resistentes, entecavir solo 1.2% y tenofovir todavía no se ha demostrado resistencia. Sabemos que existen algunas mutaciones para entecavir y para tenofovir, probablemente no sean tan importantes en el caso de tenofovir. Los tratamientos o los predictores de respuesta al tratamiento con interferón pegilado, voy a leerlos muy brevemente. La gente con mayor edad, cuando son antígeno E positivo, la gente con edad baja cuando son antígeno E negativo, el sexo femenino, la ALT elevada y, por supuesto, los genotipos A y B. Y aquí quiero comentar muy brevemente 3 estudios en los que se ha demostrado que la combinación de interferón pegilado con entecavir logran aún más una mayor frecuencia de la pérdida del antígeno. Aquí, como podemos ver, la pérdida del antígeno E se logró a 1 año de tratamiento en 18% con el tratamiento combinado y solo en el 8% en los pacientes que recibieron tenofovir. Esto es otro estudio, muy similar el diseño. Iniciaron todos con entecavir y luego fueron aleatorizados a entecavir más interferón pegilado o solo entecavir. Igualmente lo que podemos ver es que la seroconversión del antígeno E ocurrió en el 15% del tratamiento combinado y solo en el 6% del tratamiento con entecavir. En un seguimiento más reciente que se presentó este año en la Asociación Americana, en el Congreso de la Asociación Americana, podemos ver que 39% lograron la seroconversión a 2 años y solo el 6% en aquellos pacientes que no tenían entecavir. Existen algunas reglas para la reducción del tratamiento, para la suspensión del tratamiento, que nada más les voy a comentar aquí. En aquellos pacientes que tienen antígeno E positivo, si el antígeno de superficie se encuentra a mayor de 20,000 unidades, esos pacientes hay que suspender tratamiento. Si son antígeno E negativos y no existe disminución en la carga viral en más de 2 logaritmos a las 12 semanas, esos también deben suspenderse el tratamiento. Bueno, muchas gracias por su atención.